Muy bien, entonces ya estamos viendo lo que habíamos observado ahora. Esta es la palidez por elevación. Este es el rubor péndulo. Tiempo de llenado venoso. Dice, el tiempo de llenado se comienza a contar en el momento que el paciente visita para buscar el rubor. El llenado de las venas del dorso del pie comienzan a los 7-10 segundos. En el paciente con déficit se encuentra muy retardado esto. En piel infanera es importante mirar la consistencia. La piel se torna delgada, trófica y casi transparente. No hay vellos, ahorita vamos a mirar aquí. La isquemia crónica del lecho ungueal es la causa de que las uñas se vuelvan deformes y engrosadas. Y aparecen puntos de apoyo en talón y unión metatarso. Se presentan callos que suelen ser muy dolorosos y con mucha frecuencia asienta de un mal perforante. Se va perdiendo el vello, ¿cierto? Primero el de los nudillos de los dedos, luego el del dorso y por último el de las piernas. La piel es seca, como les digo. El edema, generalmente la enfermedad arterial no tiene edema, pero cuando en los trastornos arteriales generalmente no hay edema, a menos que el proceso se encuentre en etapas, cuando son muy avanzadas puede haber etapa gangrenosa. Y la sudoración, se pierde la sudoración en el paciente, hay anhidrosis que llamamos, y también se presenta en la esclerodermia. Y cuando hay excesiva sudoración se piensa en enfermedad de Weber o acrocianosis. Muy bien, en la palpación es quizás el criterio más importante del examen. Cuando la obstrucción se aprecia frialdad y esta comienza a apreciarse un poco por debajo del sitio de la obstrucción. El llenado capilar, ojo, al presionar los pulpejos de los dedos aparece palidez. Usted presiona el pulpejo, cuando hay déficit de perfusión la palidez persiste con el consiguiente retardo del llenado capilar. Eso se hace acá, sobre esta zona. Dolor provocado si la simple presión que se ejerce sobre los pulpejos puede generar dolor, es un signo de pregangrena. El examen del hemicuerpo superior, una técnica de palpación de pulsos. Dice, la palpación normal son 4 cruces, estenosis leve 3, estenosis moderada 2, estenosis severa 1 o estenosis total 0. Este es una. Se mira dureza, distensibilidad, tortuosidad, dilatación, vibración y dolor. Y la técnica, la palpación de los pulsos debe hacerse con los dedos índice y medio y anular junto y aplicado sobre el trayecto. Los pulsos temporales se palpan fácilmente aquí en la región preauricular, delante del trago, puede hacerse bimanual. Los pulsos carotídeos se palpa deslizándose sobre las tráqueas. Uno coge el esternocleido por fuera de la tráquea, se desliza hacia adentro y está palpando perfectamente el pulso carotídeo. Hay que hacerlo muy suave por el peligro de un síndrome de seno del cuerpo carotídeo. Los pulsos subclavio y axilar. Este es perdón. Devolvámonos acá, perdón. Aquí, entonces, aquí palpamos el subclavio, no es fácil palparlo. Y este es el pulso axilar. Se palpan colocando las manos orientadas hacia el vértice de la axila, como para hacer una palpación de adenopatías, o la maniobra del agarre pectoral, ¿sí? Para palpar el pulso axilar. Los pulsos humerales por dentro del vientre del bicipital. Esa es la forma, se palpa a lo largo del fascículo interno del bíceps. Esta es la forma de palparlo. Este es el pliegue antecubital, borde interno del bíceps. Y los pulsos radiales, está el sitio donde entonces se buscan inmediatamente sobre los pliegues de la muñeca, un poco por encima de la apófisis estiloides que queda acá. Entonces este es el pulso radial y este es el pulso cubital en esta zona. Muy bien, ahí estamos viendo todas las diferentes. Percusión. En el estudio de los problemas vasculares, la percusión solo tiene utilidad para definir el tamaño de una masa aneurismática, teniendo en cuenta que se debe hacer muy suavemente porque puede romper, sobre todo en el abdomen podría romper. La importancia de la auscultación radica en identificar soplos, ¿cierto? Depende del sitio donde uno esté sospechando que hay obstrucción. La maniobra de Allen, vamos a describirla. Lo primero, entonces, palpamos a la arteria radial y cubital.
Lo segundo, podemos obstruir uno de los dos lados, le pedimos al paciente que abra y cierre la mano para volverla, se obstruyen los dos lados de la arteria radial y cubital, aquí tenemos radial y cubital, y después soltamos un pulso y luego el otro. Entonces, si soltamos un pulso y permanece pálido, se supone que la arteria ocluida es esta. O si soltamos del otro lado y ocurre lo contrario, entonces la arteria obstruida es del lado contrario. La maniobra de Lohr, entonces tenemos varias fases. Nuestro amigo Manuel, uno de los creadores de este video, entonces mire, maniobra de abducción a 90 grados auscultando, puede aparecer un soplo. Se identifica la compresión ejercida por el pectoral sobre el paquete vascular nervioso al insertarse la apófisis coracoide, pues el paquete pasa por debajo del tendón, por eso se conoce también como síndrome del pectoral menor. Esa es una. Listo. La maniobra de la hiperabducción, entonces esa es la otra forma. Nuestros amigos alumnos de la facultad, insignias, personajes de la facultad, muy buenos estudiantes, palpar el pulso, entonces abducción a 90 grados y rotación externa, mire lo que está haciendo, palpar el pulso radial y auscultar la región supraclavicular, aparece un soplo. Esta maniobra pone en evidencia la compresión ejercida sobre el paquete mediante la hiperabducción, se denomina el síndrome de hiperabducción, obstrucción acá, ¿listo? Y desaparición del pulso acá o soplo abajo. La maniobra de Axon, básicamente palpar el pulso, ¿no?, en reposo, rotación externa del cuello del lado que se está evaluando, hiperextensión del cuello hacia atrás, inspiración profunda, elevando la primera costilla, auscultar y palpar. Si desaparece el pulso, se demuestra que hay compresión del fascículo anterior y medio del escaleno sobre la subclavia. Es el síndrome del escaleno anterior. Esa es la maniobra de Axon. Y la maniobra costoclavicular, con el paciente sentado enfrente del examinador con los miembros superiores descansando sobre el muslo, se palpa el pulso radial, se dirigen los hombros hacia atrás y hacia abajo, hacemos esto. De esta forma se acerca la clavícula y la primera, se palpa el pulso radial, se ausculta la fosa supraclavicular o infraclavicular para detectar soplos. Es para identificar costillas accesorias supernumerarias y compresión del paquete vascular nervioso, es el síndrome costoclavicular. Ahí están entonces las maniobras: hiperabducción, Axon y el examen del miembro inferior. Entonces comenzamos por la aorta abdominal, ¿sí? Siendo esta tratando de palpar acá pulsos ilíacos sobre la zona inguinal, pulsos femorales. La forma de palparlo son quizás los más fáciles de palpar. El punto de referencia es la citada unión del tercio inferior, tercio interno con el tercio medio de la arcada crural. Este es el sitio donde debemos buscar. Pulsos poplíteos, quizás de los pulsos más difíciles. Con el paciente en decúbito supino, colocamos las dos manos, el pulgar casi sobre la región interlínea por fuera y por dentro de la patela de la rótula, y palpamos, casi siempre lo palpamos con la mano, con esta mano es que palpamos atrás del pulso, o le decimos al paciente que se ubique boca abajo y buscamos paciente en decúbito ventral, relajación completa, con una mano se levanta la pierna que se examina, con flexión, con la otra mano se localiza la arteria. Eso es muy bien. Pulsos pedios, pulso pedio, entonces mire el sitio, dice, se toma el pie por el talón con la mano izquierda, los dedos de la mano derecha hacen palpación colocados sobre el dorso, un poco por fuera del tendón extensor del primer dedo gordo. Tendón extensor es este, mire, por fuera del tendón extensor. Hay que tener en cuenta, 8% pueden no ser palpables frecuentemente. Y los pulsos tibiales posteriores, se toma el pie, o sea, el maléolo interno, la arteria tibial posterior se localiza por detrás del maléolo interno. Ahí. Entonces, aorta abdominal, pulsos femorales, pedios, tibiales posteriores.
La maniobra de Collins. ¿Qué es la maniobra de Collins? Consiste en ordenar al paciente que eleve la extremidad inferior por encima del eje del corazón 1 minuto, se coloca dicha extremidad en posición de declive, se observa cuidadosamente los cambios que sufren las venas superficiales. Normalmente las venas colapsan al elevar la extremidad, pero al colocarla en posición de declive se llena de nuevo en 10 segundos. Una demora mayor indica insuficiencia arterial. No es valedera si el paciente tiene varices. Eso no son maniobras muy utilizadas tampoco en clínica. La maniobra Rumpel-Lid sí es muy utilizada, sobre todo para mirar fragilidad capilar. Se delimita con un lápiz en una zona de 2 a 3 centímetros sobre la región anterior, diámetro anterior del antebrazo. Se comprime el brazo correspondiente por encima del pliegue del codo, acá un brazalete, un tensiómetro, y se insufla a presión promedio del paciente, diastólica y sistólica se divide entre 2 durante 5 minutos. ¿Sí? La presión media, digámoslo así, suma la diastólica y la sistólica y se divide entre 2, y ahí durante 5 minutos. De esta manera se observa que se obstaculiza la presión venosa y se respeta un poco la arterial. La prueba es positiva cuando aparecen más de 5 petequias en esa zona que se le hicieron al paciente. Es positivo en casos de escorbuto, dengue. Lo utilizamos mucho para dengue hemorrágico. La prueba de Wiese. Técnica, mire, consiste en palpar los pulsos pedio y tibial posterior mientras el paciente permanece de puntillas o ha caminado un trecho. Es positiva cuando ocurre desaparición de uno o ambos pulsos. Esta prueba es de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedad arterial oclusiva. La prueba de Moscovis es: le colocamos un torniquete al paciente, le pedimos que eleve el miembro, se le ordena que adopte el decúbito dorsal y levante la pierna. Luego se aplica un vendaje elástico muy apretado en el tercio superior aquí. El paciente debe permanecer en la misma posición 5 minutos, luego al cabo de los cuales la piel se pone pálida, luego se indica que baje el miembro, se retira la compresión y se observa cuidadosamente. Prueba Moscovis. Normalmente la palidez inicial se sustituye en 30 segundos con enrojecimiento. Cuando existe algún tipo de obstrucción, este se hace muy lento y puede detenerse.